1859. La mitad de México se mata con la otra. En el capítulo anterior vimos cómo el norte ardió por el fuego amigo, pero al mismo tiempo en el resto del país la canícula nos lleva desde las intrigas más oscuras, más brumosas, a las luces más impresionantes que han iluminado el cielo, el firmamento mexicano. Hoy veremos cómo liberales y conservadores, cada uno a su manera, hace ese viaje. Soy Sergio Muñoz y esta es la Guerra de Reforma. Leonardo Márquez, el polémico general que en Tacubaya fusiló prisioneros, médicos y estudiantes, ya de regreso en Guadalajara como gobernador, se dirige a los jaliscienses sin pena y con toda la gloria. Compatriotas, hace meses que tuve el pesar de separarme de vosotros para volar en auxilio de la capital de la República, y os aseguro que al dejaros sentí una tristeza que no puedo explicar. El deseo de salvar a México y castigar a sus invasores era lo único que me hacía soportable mi ausencia momentánea. Violenté pues mi marcha y di la batalla con toda la brevedad que me fue posible. El resultado de aquella jornada, ya lo sabéis, como lo sabe todo el país. Los 8,000 hombres de degollado, sus 31 piezas de artillería, toda su munición, sus pertrechos de guerra, sus archivos revelando sus maquinaciones secretas y su traición a la patria, que pretende vender a los norteamericanos, su loca presunción de tomar nuestra primera plaza, sus infames proyectos de asesinato, de robo y exterminio, todo, en fin, desapareció como el humo delante de sus ojos. Felicito a mi patria que se ve ya libre de semejante enemigo y bendigo a la providencia que me condujo a los campos de Tacubaya. Leonardo Márquez, vaya, un personaje ni mandado a hacer, ¿eh? O sea, si me lo vendes en una novela te diría que no es real, no puede ser, no puede haber alguien así de basura, de ruin. Es lo que tenemos. El general lleva esa acusación de que los liberales venden la patria a los extranjeros, ya es una parte íntegra de su política. Márquez maneja un discurso obviamente antiliberal, obviamente proclerical, pero además, especialmente, más que en otras partes del país donde hay conservadores, especialmente antiamericano. Tanto que el 6 de agosto, mientras va pasando por Tepic, agarra a un gringo llamado Orlando Chase, lo cuelga de un árbol enfrente de todos y anuncia que fue como advertencia a quienes quieran intervenir en los asuntos mexicanos. Pero, ¿qué hay del mensaje? ¿Es de verdad lo que dice? O sea, ¿existen esas maquinaciones secretas de las que dice que encuentra papeles y cuanta madre? ¿O son simplemente mentiras? La retórica falsa de un tigre rabioso al que no le alcanza la tierra para seguir derramando sangre. Vámonos tantito al pantano de Washington, D.C., donde José María Mata se ha vuelto un bagre de aguas negras.
ya es oficialmente representante del gobierno mexicano y navega en lo más turbio de la política internacional. Mata está en amaciato con el Partido Demócrata. Opera con el congresista Émile Lasserre, un personaje que si no habías oído de él, es por algo, ¿eh? El embajador Mata, lo que sea de cada quien, tiene el estómago para negociar los préstamos, las ventas de cañones, armas, uniformes que se mandan a Veracruz, lidiar con acreedores gringos a los que Santana les chingó hace 8 años, se andan viendo si estos mexicanitos liberales les reponen la lana, millonarios interesados en terrenos en Cozumel, donde ni siquiera hay un control real de ningún gobierno mexicano por la guerra de castas de Yucatán. Mata está metido en la porquería que puede llegar a ser la diplomacia y además encuentra tiempo para atender la salud de su esposa Josefina, la hija de Melchor Ocampo, que sufre todos los achaques del mundo y está en pleno embarazo. El reconocimiento de Estados Unidos al gobierno liberal es, sobra decirlo, es crucial. Es la inyección por la que puede entrar las armas y el dinero para ganar la guerra, ¿eh? El trabajo de Mata en Washington es mantener esa inyección, pero dar los brazos, no las nalgas. El tema no es tanto con el presidente Buchanan, porque como el mismo Mata dice, con este presidente todo es irresolución y tal vez miedo, sino con los demócratas mañosos alrededor de la Casa Blanca. Él se preocupa por mantener el apoyo y ellos son los que le dicen, tranquilo, todo está amarrado. Y claro, si ellos mismos ya le entraron al negocio. ¿De quién crees que es el dinero prestado de esos particulares gringos? Pues de ellos y sus cuates. La élite gringa del Partido Demócrata busca invertir en esos préstamos y cobrarse con terrenos expropiados a la iglesia, de las aduanas de Veracruz y Tampico, y el premio mayor, que un victorioso gobierno liberal dé la concesión a una empresa americana para controlar el paso por Tehuantepec entre el Océano Pacífico y Atlántico. No se trata de unos cuantos miles de pesos, es el cruce de mercancías en el continente. La guerra de reforma ya es más que una guerra civil, es una cuestión de comercio internacional, el futuro del balance de poder económico del mundo. Es curioso, vamos a decir que tanto Émile Lasserre como el embajador Robert McLean son socios de la Louisiana Tehuantepec Company, la empresa que está buscando la concesión. En efecto, todo está amarrado, Así que, mientras Mata y Lasserre hacen su chamba en Washington, en Veracruz se preparan para las negociaciones entre el superministro de Gobernación, Guerra y Relaciones Exteriores y el embajador de Estados Unidos. Me encanta el detalle que antes de que empiecen las pláticas, las negociaciones, a Melchor Ocampo le llega una carta de Mata diciéndole textual que Lasserre y McLean son amigos íntimos y que esta información le puede ser de utilidad. Como diciéndole, suegro, todos buscan lo mismo, Manuel Doblado era uno de los hombres fuertes de la política nacional cuando la guerra apenas empezaba, cuando los conservadores eran imparables pero piadosos y los liberales milicias llaneras que no tenían ni para sus tortillas. En marzo del año pasado, Luis Osoyo lo sentó a madrazos, pero lo dejó rendirse mientras se fuera a su casa y él cumplió su palabra. La guerra y el país han cambiado mucho desde entonces. En 1859 no hay nada que negociar y solo a los muertos se les permite rendirse. El hombre a quien dio su palabra ya murió de enfermedad. Los nuevos jefes conservadores le parecen unos mochos carniceros. Las leyes de reforma significan dinero para los liberales
por fin un financiamiento sistemático para las tropas liberales. Manuel Doblado recluta gente y se declara de regreso al combate en Guanajuato, al frente de 3,000 hombres para empezar. Benito Juárez no tarda en escribirle: los señores Degollado y Vidaurri aspiran al mando del ejército federal. Las continuas derrotas del primero y el fracaso del segundo los han puesto fuera de combate. Usted, y solo usted, puede llenar hoy esa vacante. Con toda reserva, haga lo que mejor le parezca. Lo primero es la armonía y que los retrógrados nos vean unidos. Cuando obtenga usted la primera victoria, los mismos señores Degollado y Vidaurri le cederán la palma. Espero que muy pronto nos dará un día de gloria con la toma de Guanajuato. Una manera elegantísima de decir: tú eres mi gallo, ¿eh? Tú siempre fuiste mi gallo. Pero ahorita la situación no me permite. Sin embargo, si haces bien tu chamba, haces bien tu grilla, le comes el mandado a estos dos, vemos qué se puede hacer. O sea que mientras Degollado y Vidaurri en el capítulo anterior se preparaban para deschongarse por la jefatura del ejército, Juárez andaba carteándose con un posible tercer candidato. Y cuando ganó Degollado esa pugna, el mismo Juárez también le escribió para felicitarlo. Con las leyes de reforma publicadas, Juárez empieza a hacer cambios en su gabinete. Lerdo hizo la grilla, pero el que firma las leyes como ministro de Justicia es Manuel Ruiz, y Miguel se va a operar préstamos en Nueva York. En Veracruz las negociaciones empiezan mal. McLean llega sobrado, en actitud de que ya todas sus peticiones están aceptadas, él está haciendo un favor a los mexicanos. Y Ocampo, de entrada, estaba en contra de juntarse así a los gringos. Pero chamba es chamba. Pero al ver cómo viene McLean, él le devuelve la actitud y la primera ronda de pláticas es muy tensa. McLean entrega su primera propuesta de tratado y regresa a Washington para hacer consultas antes de la segunda ronda. Juárez no se tienta el corazón y el 15 de agosto reemplaza a Ocampo de Relaciones Exteriores con Juan Antonio de la Fuente. Ocampo se limita nada más a las otras 3 secretarías que encabeza, ¿no? Tampoco es que sufra mucho, pero sí perdió autoridad en la mesa con Estados Unidos. Y eso es un golpazo, sobre todo en este momento, que su cuñado es quien anda allá en el otro lado de la operación. Así la neblina en la grilla en el gobierno liberal. Vámonos ahora al Valle de México. El gobierno conservador tiene que responder a sus enemigos de Veracruz, a esas leyes de reforma tan escandalosas que los liberales publicaron a lo largo de julio. Tiempo hace que el vasto territorio nacional es un vasto teatro de escenas sangrientas y de horror. Una lucha encarnizada y tenaz ha cobrado la vida de miles de nuestros compatriotas. Sin embargo, nadie se somete. La revolución no se sofoca. ¿Por qué? Porque no basta la fuerza de los ejércitos para consumar una revolución. Porque es preciso desarrollar sus principios. Es preciso remediar las necesidades que la han determinado. El presidente Miramón publica a la nación un manifiesto más suave que liberal, con buenas propuestas, pero sin métodos más allá de cuando ganemos la guerra, y queda como tibio. ¿Dónde quedó esa joven promesa del conservadurismo mexicano? ¿Dónde quedó ese miembro de los macabeos? Esos 3 muchachos tan valientes. ¿Dónde quedó ese muchacho de los cadetes de Chapultepec? ¿Dónde quedó ese coronel que defendía la religión y a cada rato lo arrestaban los liberales y se les pelaba para volver a seguir luchando? ¿Dónde quedó la promesa? Las leyes de reforma rompen tanto, provocan tanto, que dividen a los conservadores en la manera de responderlas. Y hay otro detalle
que por eso tengo aquí el papel. Hay otro detalle, una línea en ese discurso que a simple vista podrías pensar que no es tan importante, pero en el discurso Miramón avisa que después de la guerra organizará la Fuerza Armada según el número que necesite la República, reduciendo el número de generales, jefes y oficiales que hasta aquí han elevado el presupuesto nacional. Puta madre, yo sí creo que ahí ya valió madre. Porque cuando a ti te sube al poder una fuerza militar, te mantiene en la guerra y en el poder esa fuerza militar, tú te pones a decir que terminando la guerra les vas a pasar tijera, despídete, despídete. Te has vuelto tan enemigo como el de enfrente. ¿Tú crees que la cúpula del ejército conservador, esa cúpula rancia, los viejos santanistas o los oficiales jóvenes pero de ese corte autoritario, tú crees que le van a ganar la guerra, van a sostener a una persona que se va a meter con sus dineros? Bueno, es que qué cabeza, ¿cómo se le ocurre a él, que es soldado de profesión, que desde puberto ya le estaban enseñando a manejar un rifle? Mi lectura es que, bajado del caballo, subido al gobierno, Miramón se da cuenta de que las guerras civiles las inician los extremos, pero las ganas o las pierdes con el centro. La idea de que circulen millones de pesos en propiedades es muy seductora, tanto para adentro como para afuera del país. Si bien militarmente les está yendo bien a los conservadores, porque el mapa es más azul que rojo, pero los liberales están ganando en las ideas, y a las ideas no les tienes que pagar una vez al mes o se te voltean y te matan. Miramón necesita ganarse a esos mexicanos que en medio de la guerra no agarran un rifle, pero ya quieren tranquilidad. No más cuartelazos, no más golpes, no más revueltas militares. Yo creo que con su discurso intenta apuntar a ellos. Vamos a ver cómo le va. Pero bueno, el presidente general publica su manifiesto y la prensa conservadora le avienta indirectas. Mi primera es una nota en el arte musical, muy armoniosa por cierto, en el tono natural, como la declaración del apellido algo extraño, que bien mucho o mucho daño puede hacer a la nación. Y el arzobispo y los obispos a lo largo del país lanzan carta pastoral tras carta pastoral, circular tras circular. Ellos sí atacan directamente a Juárez y lo sobajan. Y ese señor Juárez no es presidente de nada, lo tratan como exministro. Un partido antieclesiástico, el veneno de las falsas doctrinas, un partido antirreligioso. El Partido Liberal busca la destrucción completa del catolicismo en México, la rotura de nuestros vínculos sociales, la proscripción de todo principio religioso, la sustitución de la moral evangélica, única, digna de tal nombre, con esa moral ficticia del interés. La iglesia avienta el tufazo de incienso. El púlpito en Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Puebla usan 300 años de retórica. Al interior del conservadurismo mexicano, la prensa, la iglesia y el ejército están rabiosos contra el enemigo, pero también quedan inconformes con la tibieza de su propio presidente. De momento, como la campaña va bien, en el ejército conservador nadie se alebresta. Aprovechan las grillas entre Vidaurri y Santos Degollado y no paran de sumar territorio, En Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí, el mapa se pinta de azul cada semana más. El presidente general y su ejército pasan el verano contentos porque las vacas están gordas. Y en un momento especial, la iglesia, insatisfecha de todo, también abraza a su presidente.
La mañana del 3 de agosto de 1859, doña Concepción empieza labores. El parto obviamente dura todo el día, pero el chamaco nace sano a las 8 de la noche. Mi tocayo, Miguel Bernardo Trinidad Rafael Esteban Domingo María Agustín Miramón Lombardo, buena suerte adivinando cuál nombre es el mío, es bautizado el día 28 por el arzobispo Lázaro de la Garza. Y tanto a la ceremonia como a la fiesta asiste la cúpula de la iglesia, el nuncio apostólico de Roma, el mismo arzobispo y 4 obispos. Irónico, considerando que todos estos acusan al presidente de no tener llenadera con lo que les pide, de ser un defensor tibio de la religión. Lo que necesita México, dicen ellos, es a verdaderos caballeros templarios, como el general Leonardo Márquez. A ese sí no le tiembla la mano para someter a los liberales enemigos de la fe. Poco se habla, ¿verdad?, de que lo que conquista Márquez en lunes, el miércoles ya se perdió, porque como pasa en Tepic, llega, toma la plaza con violencia, cacarea el huevo con proclamas, fusila, cuelga, lo que quieras, deja un poquito de tropa, se regresa a Guadalajara. Pero a los pocos días, ¿qué crees que pasó en Tepic? La retomaron los liberales. Y el ciclo de gano, ejecuto, me ganan y me ejecutan no para. Pero bueno, Márquez es un defensor de la fe, la curia lo adora. Y como dijo José María Vigil, el pacto de Márquez con la iglesia está firmado con sangre. Rumores se arrastran por las calles de la Ciudad de México. Susurros de una conjura para tomar la capital desde adentro. Unos dicen que son los liberales moderados los que alguna vez tuvieron el poder de la capital. Otros dicen que no, que son falsos aliados, uniformes manchados de sangre, pero perfumados por el incienso. El miasma de intrigas, la neblina, la oscuridad que rodea a liberales y conservadores mexicanos se deshace unos días después, cuando aparecen luces en el cielo a media guerra de Reforma. La noche del 30 de agosto de 1859, los mexicanos ven en el firmamento la tormenta solar más poderosa que se ha registrado. Durante 3 noches, al que le toque cielo despejado puede ver una aurora boreal. Y en una época sin televisión, ni celulares, ni los paisajes que comparten tus tías, solo puede compararse a esas descripciones temibles de la Biblia. Manuel Cambre, por ejemplo, cuenta que en Guadalajara, el pueblo ignorante o fanatizado, en vez de contemplar el bello espectáculo luminoso, creyó que era un signo de la ira divina, señal de castigo del cielo por los crímenes constitucionalistas o de proximidad del fin del mundo, y arrodillado por las calles, imploraban a voz en cuello la misericordia de Dios. Alarma semejante hubo en casi todos los pueblos. Oficiales conservadores y liberales escriben en sus diarios, sus cartas, lo impresionante que es marchar a medianoche con esa vista en el firmamento. Ahí lo tienen, pintores, modelistas, creadores de videojuegos. No hay necesidad de inspirarse nada más en cosas inventadas, Las tropas mexicanas durante 3-4 noches lucharon, marcharon, descansaron, vivieron y murieron ante la silueta oscura de las ciudades, de las torres de las iglesias y los filos de las montañas, contra una aurora boreal. ¿Qué más quieres, loco? Y mira, ya para no extenderme como luego me las gasto, el historiador Will Fowler describe que en esos días, en medio del horror del conflicto, con sus saqueos, incendios, ejecuciones, robos y violaciones, no dejó de haber momentos en que los soldados de un bando u otro se detuvieran para maravillarse de los portentos de la naturaleza, ya fuera por esa
extraordinaria aurora boreal o por la vista de los paisajes por donde desfilaron como parte de la campaña. Y en 1859 aún les queda mucho por maravillarse, por desfilar y por sufrir. Pero eso será en otros meses y otros episodios de la Guerra de Reforma. Sosiégate y hasta pronto.